Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que usted nos esté escuchando o viendo. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Aldea Mundial, el podcast. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que ha estado en la palestra pública y que muchos tienen algunas preguntas sobre qué va a pasar en el vecino país. El pasado 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro se posesionó en medio de un ambiente fuertemente armado y con una oposición en el exilio o escondida. Venezuela ha atravesado una profunda crisis económica, social y política, lo que ha generado una creciente migración hacia Colombia y un constante choque entre gobiernos en la región. Pero más allá de la adversidad existen también oportunidades para Colombia, como también retos y desafíos en una encrucijada estratégica. ¿Cómo mantener su soberanía y estabilidad mientras maneja su rol como vecino y receptor de miles de venezolanos? Además, no podemos dejar de lado el papel de Estados Unidos, que con su política de sanciones y apoyo a la oposición venezolana ha marcado la pauta de las relaciones bilaterales en estos dos países. ¿Cómo se posiciona Colombia en este tablero internacional? Hoy analizaremos los diversos factores que influyen en esta compleja trama y discutiremos qué oportunidades y desafíos se le presentan a nuestro país. Acompáñanos en esta conversación crucial sobre la situación en Venezuela, las relaciones de Colombia y el futuro que se vislumbra con la influencia de Estados Unidos. Para responder todas estas preguntas tenemos dos invitados que son de la casa. El primero de ellos es Ronald Rodríguez, profesor de la Universidad del Rosario y también director del Observatorio sobre Venezuela. Ronald, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Manuel. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por tenerte en casa. Y Andrés, como siempre, bienvenido. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un nuevo año, acá muy contento de retomar este podcast. Agradecer a todos los que nos están escuchando y nos han escuchado durante el año anterior en nuestros 21 programas. Y pues bueno, vamos a hablar hoy sobre Venezuela en medio de... Tengo un poquito de gripa, entonces si me escuchan ahí es por la gripa del frío bogotano. Perfecto, Andrés. Para recordarles a todos los radioescuchas o los que nos están viendo, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como @aldeamundial en Instagram, Twitter, Facebook y bueno, en Spotify también nos encuentran como Aldea Mundial, el podcast. Bueno, para empezar me gustaría preguntarles, Nicolás Maduro se posesionó como cualquier mandatario de un país, pero ¿cómo se puede definir el sistema político en ese país? ¿Es una dictadura clásica? ¿Es un régimen iliberal? ¿Es un modelo autoritario? Creo que hay muchas discusiones alrededor de este tema. ¿Cómo podemos definir ese régimen político? Para a partir de ahí saber cómo poder tratarlo. Entonces, Ronald, ¿cómo podemos entender hoy Venezuela? Bueno, el caso venezolano es un caso llamativo porque es el caso de una degradación democrática que inicia incluso desde el mismo ascenso de Hugo Chávez al poder, cuando gana las elecciones en 1998. Viene un proceso en donde él, digamos, tiene una discusión con la democracia representativa y empieza a hablar de democracia participativa y protagónica, que es el concepto que busca embeber dentro de la Constitución de 1999. Supuestamente era una democracia que permitía una participación mayor de las bases, donde el ciudadano iba a tener digámoslo así, un papel central en el proceso de construcción de políticas públicas. Incluso esto se ve apalancado por la dinámica de las misiones bolivarianas o de las misiones sociales, en las cuales, por ejemplo, las mesas técnicas de agua, los ciudadanos participaban en la construcción de acueductos, igual en las mesas técnicas de energía, pues ellos se proveían, digámoslo así, de sus propios servicios. Era una supuesta participación más activa. Sin embargo, lo que vimos fue que en lugar de darse esa participación más activa, buscaban era una militancia y un seguimiento por parte de una base. Para 2007 se considera que se rompe un poco la dinámica democrática. En ese año Hugo Chávez promueve el referendo de una reforma constitucional que no es aprobada por el pueblo, pero que particularmente él empieza a implementar a través de las leyes habilitantes, que es un instrumento que le tiene la ley venezolana o la constitución venezolana para hacer como una especie de papel en el cual el presidente legisla. Ahí muchos autores, entre ellos me incluyo, empezamos a abordar el caso de Venezuela como el de un autoritarismo competitivo o un régimen híbrido, hasta lo que va el ascenso de Nicolás Maduro. Digamos que ese proceso permitía
algunas dinámicas democráticas, por lo menos formalmente, se trataba de guardar el nombre y la dinámica de las instituciones, pero cuando llega Nicolás Maduro las cosas empiezan a cambiar y puntualmente se considera que a partir del 1 de mayo de 2017 ya se deja atrás la discusión y digamos se quita un poco el maquillaje del régimen y particularmente yo lo considero desde ese momento una dictadura, crea una Asamblea Nacional Constituyente supuestamente para cambiar la Constitución, que además conectándolo con su posesión, hay que decir que el anuncio que hizo en su posesión es que nuevamente iba a reformar la Constitución a pesar de la Asamblea Nacional Constituyente que supuestamente creó en 2017 y que no cambió la Constitución, que creó unas leyes que estaban al mismo nivel de la Constitución, pero que eran unas leyes constitucionales, algo que no existe, solo existe en Venezuela. Y esa Asamblea Nacional Constituyente lo que hizo fue quitarle el poder a el Parlamento venezolano que estaba en manos de la oposición y viene un proceso de degradación en el cual incluso Colombia no reconoció los resultados de la elección de 2018. Debemos recordar que el presidente Juan Manuel Santos en ese momento consideró que esa elección no era competitiva, no fuimos el único país, más de 50 países lo vieron así y dieron un reconocimiento a un gobierno interino ante la ausencia precisamente de ese proceso y de no existir, por decirlo de alguna forma, un presidente en propiedad. Obviamente eso también era una estrategia política para presionar una negociación y llevar una transición y lo que vimos el 28 de julio, lo que vino después y ya el 10 de enero, pues es un proceso en el cual el régimen ya deja todas las formas atrás, deja de fingir cualquier tipo de limitación, incluso pues ni siquiera entregó resultados electorales. Es más, creo que es la única elección en la historia de Venezuela en donde no se han entregado resultados territoriales. No se sabe cuánta gente votó por una u otra tendencia en Caracas o en Valencia o en los principales estados y se hace una posesión presidencial en la cual básicamente el presidente demuestra que tiene el control del aparato coercitivo a pesar de su atomización, pero tiene el control del aparato coercitivo y se sostiene a partir de él sin legitimidad electoral que el chavismo había tratado de mantener digámoslo así, ellos su apoyo electoral pretendían presentarlo como una democracia, en tanto que tenían el apoyo electoral, eran democracia, pero en este caso ya ni siquiera tienen ese apoyo electoral y pues obviamente la democracia es mucho más allá de las elecciones. Claro, la democracia es mucho más allá de unas elecciones que también termina siendo un rito, un símbolo. Andrés, ¿usted qué lo considera? ¿Qué tipo de régimen es? Yo creo que sin duda yo comparto lo que plantea Ronald de que el modelo venezolano, el régimen venezolano ha sido un régimen híbrido hasta hace unos años, especialmente esa marca del desconocimiento de las elecciones que perdieron en el 2014 y la creación de esa constituyente pues marcan un rompimiento. Finalmente, yo recuerdo cuando hablamos del capítulo del año pasado, parte del régimen chavista se basaba en atender los resultados electorales, era como su forma plebiscitaria para garantizar y generar un proceso de legitimización, de legitimidad de cara, digamos, a su gobierno. Eso evidentemente se pierde y entramos en una serie de, un gobierno autoritario con matices, porque no estamos llamando, digamos, no es un gobierno, digamos, de tipo totalitarista, de clásico, que como podemos imaginarnos, sino pues que tiene ciertos elementos que van avanzando y están funcionando. Eso no quiere decir que previo a la llegada de Maduro no hubiera elementos antidemocráticos y autoritarios. Por supuesto, hubo, digamos, durante el gobierno de Chávez se usaron ciertos elementos antidemocráticos, pero estos comienzan a desarrollarse cada vez más fuerte desde que llega Maduro, y la medida que la crisis interior, tanto social como económica, se va desarrollando, va adaptándose y va instrumentalizando nuevos mecanismos que ya venían o profundizando en otros, generando, digamos, un autoritarismo cada vez más fuerte. Yo estoy leyendo, digamos, un libro de José Nathanson, y él plantea, digamos, como visión de varios autores, plantea, digamos, que lo que se puede catalogar al régimen de Venezuela, al régimen Maduro, es un autoritarismo caótico. Y él lo señala de una forma muy particular, y lo que señala es que nunca ha habido una estrategia o una planeación hacia dónde va el régimen en materia, digamos, de consolidar una u otra política, sino que todo se va ido ajustando conforme a las necesidades y a las problemáticas
que han venido suscitándose. Por ejemplo, es claro, digamos, que los espacios democráticos de la oposición cada vez son menores, pero en ciertos momentos ha flexibilizado y en otros momentos los ha ahogado cada vez más. También manipula esa misma posición como vimos en las elecciones al comprar, digamos, miembros de la oposición de diferentes lados, buscando legitimizar, digamos, su control. Y finalmente, pues el tema, el rompimiento que se da el año pasado es el que ya mencionaba Ronald y que mencionábamos el año pasado, y ya es un desconocimiento total de lo que basó en su primer momento la legitimidad del chavismo y de Hugo Chávez durante su gobierno, y es el proceso electoral. Desconocer las elecciones es que robarse las elecciones literalmente en un modelo que estaba diseñado precisamente para brindarles garantías a los procesos electorales. Entonces creo que yo me quedo que sí es una dictadura, pero como un régimen total. Estamos hablando de un autoritarismo en ejercicio, flexibilizando y generando espacios que buscan como darle ese candiz democrático, que yo creo que ya se ha perdido, y que luego de esta posesión, pues esos espacios de lavarse la cara o permitir, digamos, decir que siguen siendo democráticos, pues ya se han perdido totalmente por parte de Venezuela. Bueno, entonces creo que los dos coinciden en que estamos ante una dictadura, que además digamos que ha habido una degradación de la democracia en la medida que se ha implementado un nuevo modelo político, que no es nuevo, que se ha ido adaptando poco a poco de acuerdo a unas condiciones específicas de cada momento, que pasó una democracia, luego un tema híbrido. Ya en 2017 se acaba, digamos, como de alguna manera esas máscaras que estaban en una supuesta democracia, y pues digamos que se ha ido terminando en una dictadura, ¿no? Y digamos que en últimas se han realizado diferentes reformas para establecer un Estado simplemente al servicio de Nicolás Maduro, ¿no? Quien ha hecho también varias reformas. Una vez claro esto, ¿cómo ustedes evalúan la toma de posesión de Maduro y cómo queda la oposición? Había mucha esperanza con Edmundo González este 10 de enero, había mucha expectativa a nivel internacional, a nivel doméstico también hubo diferentes manifestaciones. ¿Cómo queda la oposición? ¿Cómo analizar esa posesión de Nicolás Maduro? En el caso de la posesión fue un evento que tuvo unas características particulares. Los venezolanos no suelen ser muy puntuales. De hecho, todos los que tenemos amigos venezolanos sabemos que siempre hay que esperar, pero en este caso la posesión presidencial de Nicolás Maduro se adelantó. No se retrasó, sino que por primera vez se adelantó, y particularmente los dos únicos mandatarios que asistieron fueron los mandatarios de Nicaragua y de Cuba. No contó con el apoyo o con el acompañamiento de ningún otro mandatario, y hay que tener en cuenta que en Venezuela las posesiones presidenciales de hecho se convirtieron en un espacio internacional en el cual se movía el Estado venezolano. Incluso la posesión, por ejemplo, de Carlos Andrés Pérez se le denomina la coronación porque tuvo tantos invitados que no fue posible hacerla en el Palacio Legislativo y fue necesario ir al Teatro Teresa Carreño, que es un teatro grandísimo, para poder recibir a todos los invitados internacionales en aquel momento. Esta, por el contrario, ni siquiera se hizo en el hemiciclo, sino que se hizo en el salón elíptico con unas condiciones muchísimo más pequeñas, con participación. Maduro hablaba de cientos de países asistentes, pero la realidad es que no había tal nivel de representación, y fue una ceremonia bastante sobria, un poco temerosa, si se quiere. Parecía haber un temor respecto a que algo pudiera suceder. Venezuela cerró fronteras, cerró el espacio aéreo, hizo todo un despliegue de seguridad para evitar cualquier sorpresa, y no deja de ser llamativo porque Venezuela es un país, por ejemplo, no como Colombia, que digamos en algunos momentos del conflicto armado incluso tuvimos ataques en la posesión presidencial. En el caso de Venezuela ese no es el escenario. Fue muy llamativo por el temor que expresó el régimen, y por el otro lado la oposición, que planteaba que iba a suceder algo. Es más, recuerdo mucho que el canciller panameño en una reunión con Edmundo González al salir decía, es que va a pasar algo,
y esto pues creo que fue un error en el largo plazo, porque lo que generó fue una serie de expectativas, una angustia de que algo iba a pasar y realmente no sucedió nada. Incluso el evento del día anterior en el cual detienen a María Corina Machado todavía genera demasiadas dudas respecto a lo que sucedió. La movilización de los venezolanos no fue tan nutrida como se esperaba. Obviamente hay una dinámica de temor. Los medios internacionales que estuvieron presentes, la mayoría de la gente les daba las entrevistas de espaldas por el temor de ser perseguidos por el régimen posteriormente, y lo que vimos fue básicamente cómo el régimen tiene la capacidad para dominar la situación. Incluso, de hecho, no hubo grandes episodios violentos porque fue la amenaza de fuerza lo que realmente se impuso. Y tristemente hay que decirlo, la sociedad venezolana hoy es una sociedad que está amedrentada por su gobierno, y esto lamentablemente afecta a las libertades del país a un nivel donde hoy expresarse, y me pasó con varios colegas venezolanos, todavía hoy me pasa con varios colegas venezolanos que no quieren hablar para medios de comunicación, y digamos uno lo entiende, pero incluso en conversaciones a través de redes sociales, a través de WhatsApp, prefieren mantener mucha discreción. En el último mes no han querido intercambiar mayor información porque sienten que pueden llegar a ser monitoreados, porque sienten que las conversaciones donde ellos, por ejemplo, no reconozcan a Nicolás Maduro como presidente puede llegar a ser motivo de una acusación de terrorismo, como ha sucedido con algunos ciudadanos que simplemente por expresarle esa opinión en contraria al gobierno, a un familiar, a un amigo a través de WhatsApp, fueron detenidos por las autoridades. Y obviamente pues esto genera un temor que es tristemente lo que ha imperado en lo que fue el entorno del 10 de enero. Claro, y digamos que para antes de darle la palabra a Andrés, recuerdo, o sea, podríamos decir que solo la asistencia a Nicaragua y Cuba es una muestra de aislamiento, ¿no? Pareciera que fuera con la misma estrategia que ellos dos, y una oposición fuerte, pero en el exterior, ¿no? Creo que eso también es importante resaltarlo. Andrés, ¿usted qué responde frente a estas inquietudes? ¿Cómo evaluó la posición de Maduro y lo que queda de oposición? Pues arranco con lo que usted acaba de decir, que hay una muestra de aislamiento, es decir, más allá de que hayan existido países que han respaldado o le han dado o han reconocido el tema de Maduro como presidente, pues lo que sí se ve es un distanciamiento incluso de esos países, entre ellos pues me refiero principalmente en el caso por ejemplo de Bolivia, que no asiste como tal, pero de toda, digamos, el espacio latinoamericano, ya miremos el tema de Colombia como tal, pero sí hay un aislamiento de no reconocimiento, de alejarse un poco, y esto crea una cuestión, y es la debilidad con la que arranca el régimen. Pues este nuevo, llamamos así, nuevo gobierno de Nicolás Maduro, o esta nueva fase, y es que a mayor debilidad, mayor represión. Y eso es precisamente un poco de lo que está hablando Ronald. Finalmente el año pasado vimos movilizaciones muy grandes que fueron reprimidas, pero todo lo que ocurrió previo al 10 de enero, pues fue una incertidumbre y una situación muy hostil en torno a qué va a pasar, el cierre de fronteras, pero los recorridos de los militares a través de las calles, sí, como la usurpación de los espacios públicos donde se concentraba donde solía concentrarse la oposición, pues utilizando el temor y la represión como un factor, pero eso también revela pues la misma debilidad, ¿no? O sea, la misma debilidad del gobierno, que previamente en épocas anteriores, pues a pesar de que existía esta falta de legitimidad y demás, nunca usó la represión en estos procesos previos a las instalaciones como un factor de fuerza, sino que es el que tiene la categoría, o por lo menos de lo que yo recuerdo, especialmente antes el 18 siendo más cercano, que se dio. Lo otro es que creo que comparto un poco lo que dice Ronald de la oposición. Creo que la oposición generó falsas esperanzas y realmente no era, yo creo que todo ese mismo bombo, lo voy a denominar así, que se dio en torno a la llegada, pues lo que pasó con María Corina, la llegada posible del perder de las elecciones. Entonces todo esto pues generó una incertidumbre, esperando alguna acción que nunca se dio. Y vimos cómo
terminaron dando la posición en otros países, instalándose en otro lado, y creo que quitó un poco la fuerza de la narrativa y la esperanza un poco que tenían los venezolanos. Sin embargo, yo creo que acá lo que se ha venido construyendo, o lo que sí existe, es que Venezuela, el gobierno de Maduro, no logra construir una narrativa positiva después de haberse robado las elecciones el año pasado. Y eso se ve en el marco de la posesión. Perfecto, entonces podríamos en esta primera sección, para pasar a otro, y creo que es muy importante tener en cuenta lo que ustedes acaban de decir, porque más adelante vamos a retomar algunas ideas de esto que ustedes mencionan. Entonces podemos decir que fue una posesión minimalista, ¿no? Adelantada de alguna manera como reflejo de ese temor de una posible caída, una muestra además de ese aislamiento y de la misma estrategia que podría utilizar Nicaragua y Cuba en la región, y obviamente la represión como sinónimo de pérdida de legitimidad, ¿no? O sea, es decir, entre menos legitimidad tenga el régimen, más tiene que utilizar la fuerza para más sostenerse en el poder, y obviamente me parece clave, no, digamos, parece ser, por lo que entiendo ustedes dos, ni la oposición ni el régimen logran consolidar narrativas, y que obviamente al venezolano queda un poco también para dónde salir. Si les parece bien, bueno, quiero antes de pasar a esta segunda sección recordarles a todos nuestros radioescuchas, a los seguidores de Aldea Mundial, seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como @Aldea Mundial, en todas nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter, entonces para que allí encuentren más información de estos temas de la vida internacional. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube porque se vienen cositas ya la próxima semana, entonces para que vayan y se vayan suscribiendo, porque se vienen cosas la próxima semana. Así es, entonces entrando un poco, los invito a que hablemos un poco del panorama regional e internacional, como hablando un poco de qué es, cómo fue la posesión. Muchos sienten que ya no existen caminos de salida para resolver la situación política en Venezuela. Se ha hablado de transiciones, se han hablado de invasiones, se ha hablado de derrocamiento, golpes de Estado, guerras civiles. Pero la pregunta que les quiero hacer, ¿por qué Venezuela no aceptó la mano ofrecida por México, Brasil y Colombia? ¿Qué hizo falta para la salida de Maduro y una transición en ese país? Digamos que en el anterior gobierno con Duque era una posición un poco más guerrerista, por decirlo de alguna manera. John Bolton, secretario de Seguridad de Estados Unidos en ese momento, salió con una hoja amarilla diciendo que traslado de hombres, de alguna manera como generando temor. Bueno, estamos ahora ante un panorama de un gobierno en Colombia más de alguna manera progresista, Lula, un jefe político negociador, innato y demostrado entre sus anteriores gobiernos, un México que también juega un papel clave. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó para que esa mano ofrecida por México, Brasil y Colombia se diera, y qué hizo falta para que Maduro saliera y hubiese una transición, Ronald? Bueno, el intento que hicieron las democracias de izquierda de la región, incluso las democracias más importantes, para generar un escenario de transición a partir de una negociación, no se logró materializar. Recordemos que este proceso no es un proceso que tardó más de 2 años, que viene del acuerdo de Barbados y de Qatar, que era una construcción donde se buscaba, a partir de una negociación en la cual claramente participaron los Estados Unidos, donde se liberaron presos políticos venezolanos y se entregaron presos de los Estados Unidos, en el caso quizá más emblemático Alex Saab, que había sido, digamos, como una de las joyas de la corona y uno de los puntos inflexibles por parte del gobierno de Venezuela. Después viene todo un ejercicio para hacer unas elecciones primarias. Hay una dinámica en la cual, si se quiere, se trató de meterle el palo a la rueda de las elecciones primarias, hasta que al final la oposición decidió no organizarlas con el Consejo Nacional Electoral, sino hacerlo como un proceso aparte que permitió la participación de los venezolanos que estaban en el exterior y que dio lugar a que María Corina lograra más del 93% de la favorabilidad en esa elección, pero a ella no se le permitía participar. Entonces, todo ese proceso, que es un proceso larguísimo, después del 28 de julio y ahora la dinámica del 10, realmente Colombia, Brasil y México empiezan a acompañar ese proceso después del 28 de julio, en un momento en el cual la tensión era bastante alta. Era evidente que el régimen no tenía los resultados y lo que se buscaba era empujar una salida negociada. Sin embargo, tanto Nicolás Maduro como su equipo, y particularmente creo que Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, no se esperaban el resultado que obtuvieron.
Es decir, lo que sabemos hasta el momento son las actas que ha publicado la oposición, que las tuvo publicadas en una página de internet, y ese resultado tan adverso pues les quitó capacidad de negociación, porque ellos consideraban que todavía tenían una base popular amplia y que obviamente en un proceso de negociación eso les permitiría salir mejor librados. Al no tener ese apoyo popular, ellos se negaron a una salida negociada y se decantaron por mantenerse en el poder a partir del ejercicio de la fuerza. Incluso quizá el periodo más de mayor represión que ha vivido Venezuela en la Revolución Bolivariana se vivió después del 28 de julio y se impuso como la forma de administrar el poder para Nicolás Maduro. Hay que tener en cuenta, además, que México estaba pasando también por una transición de gobierno, pasaba de AMLO a Sheinbaum. Morena está en un proceso bastante complejo. De hecho, para muchos actores dentro de la política mexicana la situación es muy compleja porque parece, o ellos lo leen como si Morena quisiera ser el nuevo PRI, es decir, quisiera convertirse en una especie de partido que domina el sistema político y promueve incluso una de las reformas más importantes en el tema de justicia, que ha causado muchísimo ruido por la elección pública de los jueces, ministros, magistrados del sistema judicial, y obviamente pues ese es un problema no menor, es un problema de agenda interna muy grande, y México rápidamente se decantó incluso por la doctrina Estrada, en la cual ellos no se meten dentro de los asuntos internos de otro país, y esa fue como la fórmula en la que incluso AMLO antes de irse dejó establecido eso y Sheinbaum lo acompañó. En el caso de Lula, la situación tampoco es muy fácil para Lula. Lula presionó, generó una dinámica para el no reconocimiento o el no ingreso, digamos, en propiedad de Venezuela a los BRIC, pero después de eso modificó su postura y se alineó más a la postura de México en la idea de no intervenir en los asuntos internos. Y en el caso colombiano, el presidente Petro, digámoslo, se quedó un poco solo, y la dinámica de una relación tan interdependiente con Venezuela pesaba muchísimo y se le cuestionaba por enviar al embajador Rengifo a la posesión de Nicolás Maduro. La realidad es que estas tres democracias, que uno esperaría que al ser democracias de izquierda iban a tener un mayor diálogo con el régimen venezolano, que los tres gobiernos mayor o menormente han tenido líneas de comunicación con Nicolás Maduro, pudiesen convencerlo de ir a esta negociación, pero Maduro ya se había decantado por mantenerse en el poder a la fuerza, y de hecho, pues, por ejemplo, Lula recibió una arremetida muy fuerte al interior de Venezuela por la situación con los BRIC, y en el caso de Petro se le cuestionó incluso el no dar un apoyo más decidido a la revolución bolivariana. La realidad en este momento es que ese intento que se hizo no funcionó, no logró los resultados que quería, en parte por la misma agenda interna de cada uno de los países, pero también porque Venezuela, y no lo podemos olvidar, ha ido construyendo a lo largo de más de 25 años una red de apoyos al interior de los países, y en Colombia no es la excepción. La senadora Gloria Flores fue una de las personas que después de la elección de Maduro asistió al encuentro interparlamentario contra el fascismo, que era básicamente un espacio de parlamentarios prochavistas que apoyan toda la dinámica de Nicolás Maduro, y que la presidenta del partido del presidente haya asistido a ese evento no deja de ser una cuestión inquietante, por lo menos para Colombia, porque hay actores de la política colombiana que simpatizan con la revolución bolivariana, pero así pasa en muchos países. La revolución bolivariana generó muchos aliados a lo largo de estos 25 años, no solamente entre los países, sino también entre instituciones multilaterales, y todo este proceso de negociación que se quería hacer finalmente nunca se materializó, y ahora lo que vemos es cómo el gobierno de Venezuela se sostiene en el poder, y la región, digamos, que hoy está más preocupada por la respuesta de lo que ha sido el ascenso de Donald Trump, que realmente por el caso venezolano. Venezuela, digamos que en este momento ya no hace parte central de la agenda regional, porque la agenda regional ha tomado otro rumbo. Claro, muy detallado la explicación de Ronald de por qué, Andrés. Yo comparto, digamos, yo tengo varios elementos. Comparto un poco, digamos, el análisis de cómo la política interna y en un escenario tan complejo, pues estos países se quedaron un poco cortos. También creo yo que nunca fue claro la propuesta, o sea, de parte de eso, el camino a seguir entre ellos mismos de cuál eran los elementos, trataron de buscar
la incorporación de otros países como Chile, pero no había como, o lo que pude investigar, nunca hubo como una comunicación, digamos, de un camino a seguir que fuera, digamos, ajustado a las necesidades y que fuera de acuerdo entre los actores que estaban en ese momento. Creo que también se quedaron un poco muy en la esfera regional cuando el tema Venezuela ya es un problema o es una situación que tiene unas instancias mucho más internacionales, que pasa por otros actores en una situación geopolítica internacional un poco más compleja, pero también hay unos factores que yo creo que también movilizaron por el lado de Maduro a no caminar en esta senda de la negociación. Y el primero es eh, que ellos se sienten, digamos, que tienen un control efectivo total, digamos, del país en cuanto a nivel institucional, en cuanto a los factores de seguridad, defensa, institucionalidad, aliados, se sienten muy cómodos en la situación en la que están. Lo segundo es que la situación interna a nivel económico podemos decir que está estable en el sentido de que no está no estamos en el 2016-2017, sino que eso ha ido mejorando y eso les permite cierta flexibilidad en ese campo, y pues que tienen unos aliados fuertes a nivel internacional y también una red de apoyo que finalmente les permite, al menos exclusivamente, no ceder en este tipo de condiciones. Aparte de eso, yo creo que también hubo una parte de motivación, digamos, de los países de Colombia, Brasil, México, Chile, bueno, los que trataron de ingresar a este campo de negociación, y es las continuas, el incumplimiento constante por parte de Maduro de los acuerdos. O sea, tú mencionabas el acuerdo de Barbados, que fue constantemente falseado por parte del gobierno de Nicolás Maduro en cuanto a las garantías que debía tener la oposición de cara, digamos, a las elecciones del 28 de julio pasado. Entonces yo creo que esta serie de circunstancias tendieron a poder, poder, mejor dicho, le quitó fuerza al proceso de negociación, y había de todas maneras otro factor que era, digamos, todavía no estaba claro, digamos, el camino por el que iba a seguir Estados Unidos en cuanto a su proceso electoral, y esto, pues, ya sea que se hubiera llegado a Kamala o ya sea que hubiera, como vamos a mirar el tema de Trump, pues Venezuela no es el foco de atención para la política norteamericana. Entonces eso le quitaba una presión al gobierno de Maduro de cara, digamos, a lo que terminó haciendo. Claro, entonces podríamos decir que Maduro en últimas ha corrido con mucha suerte, ¿no? Por dificultades internas de los países que de alguna manera le ofrecieron la mano, pero también por un contexto internacional que de alguna u otra manera le permiten seguir dando gabela en su juego. También le ha servido, le ha funcionado sus redes de apoyo internacional y claramente no una hoja de ruta específica de qué hacer con Nicolás Maduro, a pesar de la voluntad. Y yo creo una cosa, yo no sé si Rona comparte esta opinión conmigo, o sea, a nivel interno, yo creo que estamos en la época de mayor consolidación de Maduro como un líder al interior digamos, de su fuerza política, al interior. Ya no se habla tanto, no se ve tanto choques internos o disputas internas, sino que creo yo que hoy el posicionamiento de Maduro como el líder es mucho menos cuestionable que antes al interior del Sí, movimiento. Andrés, de hecho en el caso de Venezuela llama la atención que este episodio del 28 de julio, cuando pierden las elecciones, genera es una cohesión dentro de las filas del chavismo. Diosdado Cabello se convierte en el hombre de la represión, pasa a ser el ministro de Interior, Justicia y Paz, y asume un rol donde incluso ahora el proyecto se caracteriza por ser un proyecto cívico-militar policial, y ese elemento policial lo encarna Diosdado Cabello, y esa división que durante mucho tiempo se pensó que había entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, por el momento no se ve como digamos se vio por ejemplo cuando murió Chávez. Todo lo contrario, ahorita se ven muy cohesionados, y prácticamente Diosdado Cabello se ha convertido en el defensor del mantenimiento del poder de Nicolás Maduro. Y es bastante interesante porque uno pensaría que esto iba a generar alguna fractura y que de pronto podía aprovecharse el terreno para eso, pero fue todo lo contrario. Se han cohesionado y tienen características bastante particulares para, ya digamos, decantarse para un mantenimiento del poder a través de la fuerza. Claro, es bien interesante y con esto resumo esta parte y continuamos con una siguiente pregunta, y es,
cohesión dentro de Nicolás Maduro y el régimen versus pérdida de legitimidad, y lo digo por la caída de las estatuas de Chávez, que yo creo que eso también es un tema muy simbólico para todo el proceso venezolano. Bueno, una vez claro esto, ustedes ya le daban unos brochazos, algo general. Con el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, estaremos en una nueva etapa de hostilidades entre ambas naciones, rodeada de sanciones y discursos de guerra e invasiones. ¿Y cuál debe ser el papel de Colombia en este momento que restableció sus relaciones con Venezuela y que tiene una agenda política y económica de alguna manera establecida y pues dependiente también de Venezuela? Ronald. No sé, realmente digamos que en el caso de lo que está sucediendo en este momento con el ascenso o con la llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca y su respuesta particularmente agresiva frente al tema migratorio, el rifirrafe que tuvo con el presidente Petro por el tema de los migrantes, todo pareciera indicar que de hecho en estas circunstancias pareciera que Nicolás Maduro es el presidente que está más blindado de todos. Cuando uno mira el comportamiento de Donald Trump y la pelea que tuvo con el presidente Petro, pues amenazó al Estado colombiano de imponerle aranceles, de cancelar visas, bueno, toda el arsenal del cual tuvimos noticia, todo eso ya lo sufrió Venezuela. Entonces, a Venezuela, ¿cómo lo pueden amenazar? ¿Qué le pueden decir a Venezuela para mantenerlo, para alinearlo con la posición de los Estados Unidos? Por el contrario, en lugar de generar alguna herramienta de presión, de hecho, la negociación está en darle cierto espacio, cierto margen de maniobra a cambio de que reciba migrantes. Y tristemente hay que decirlo, los migrantes se han convertido en una moneda de cambio y el régimen venezolano la ha utilizado. Sabemos que lleva mucho tiempo haciendo lobby en los Estados Unidos. Nicolás Maduro es quizá el único presidente de la región que dijo que él sí iba a recibir a sus migrantes con los brazos abiertos desde un primer momento y que él no iba a poner ningún tipo de traba a la llegada, ni siquiera condicionamientos para la llegada de migrantes venezolanos. Y por el otro lado tenemos al presidente Donald Trump, que uno creería que es aliado de la oposición venezolana, que en el pasado se presentaba como aliado de la oposición venezolana. Y por el contrario, lo que hemos visto es que, por ejemplo, Edmundo González Urrutia no fue invitado realmente a la posesión de Donald Trump. Fue invitado a uno de los eventos colaterales que se dan en el momento, pero él no era parte del grupo de invitados. El secretario Marco Rubio solo ha dado un live, que además es una figura un poco rara de conexión con María Corina Machado y Edmundo González, y por el contrario se sabe, y ya lo han dicho en diferentes oportunidades, que hay diálogos con el régimen para la recepción de migrantes. Entonces esto hace que la posición de Nicolás Maduro sea un poco llamativa, porque Nicolás Maduro es el único presidente que no tiene un temor real frente a lo que le pueda hacer Donald Trump, porque él ya es víctima de estas sanciones, y por el contrario, países que tenían una cercanía mayor con Estados Unidos se han visto fuertemente golpeados. De hecho, el caso colombiano es quizá el más emblemático. Entonces ahí la relación se vuelve un poco más compleja y podemos llegar al escenario, y todo parece indicar, en el cual Donald Trump y Nicolás Maduro encuentran un momento en el cual pueden acordar y tener, digamos, ciertos niveles de convivencia y no generar lo que muchos esperaban, que con Donald Trump se iba a caer Nicolás Maduro. Por el contrario, pareciera todo lo contrario, que con Donald Trump se está posesionando mejor Nicolás Maduro. Sí, no, yo concuerdo un poco lo que dice Ronald. Digamos, todo apunta a esto último que dice. Pues recordemos es que Donald Trump no tiene problemas con sentarse con cualquier persona. O sea, se reunió, se reunió con Norcorea, con el presidente norcoreano, se reunió con Putin, con personas que tienen gobiernos de tipo autoritario. Es decir, no pasa por el régimen, no pasa por la posición política, pasa por afinidades y por intereses que se mezclen. Y eso pues ya lo demostró Trump en su primer gobierno. Entonces, lo segundo es el mensaje. Los mensajes son muy en el torno a la migración. El día de hoy, o como usted dijo ayer, pues el día de hoy se eliminó el estatuto de protección temporal que gozaban los venezolanos y que afecta a un poco de migrantes que estaban con cierto nivel de protección en el marco de una política que había trazado Biden, y eso va a aumentar la cantidad de venezolanos y venezolanas que van a ser sujetos de las políticas de deportación. Poco se habla de acciones de cualquier tipo, aunque aquí en Colombia se haya hablado de la intervención militar
el expresidente Uribe, pues realmente eso no entra en los cálculos. Yo recuerdo, no sé si Ronald y Alejandro recuerdan, que Bolton luego publica un libro después de que fue asesor del gobierno de Trump, narrando un poco la situación, y él mismo manifiesta, digamos, que Trump no estaba alineado fuertemente con la intervención militar, sino por mirar los procesos de negocios que podían darse. Y pues recordemos que hoy Chevron opera en Venezuela, es una de las empresas que más ingresos le está produciendo al gobierno venezolano. Y pues no solamente Chevron, también está Repsol, también hay otras empresas. Entonces creo que ahí juegan una serie de intereses que en el último de los eslabones, o por los últimos eslabones, está, digamos, el tema democrático, la defensa de los derechos humanos, o garantizar algún elemento de ese corte. Y por el lado de Colombia, pues no hemos profundizado, pero yo digo, pues Colombia está en el peor de los mundos, está contra la espada y la pared, en una situación de equilibrio entre posiciones internas, cómo manejar el tema con Venezuela, presiones internas, conflicto en la frontera. Bueno, yo creo que creo que mencionaremos algo ya Sí, para no, acabar. de hecho, quería preguntarle eso a Ronald porque estaba dentro de la pregunta, y bueno, ¿y qué hacer Colombia? Ya ahorita Andrés nos lo comentó un poco, estaba esa parte entre la espada y la pared, pero Ronald, desde su lectura, Colombia, ¿qué papel juega ahí? ¿Qué posición debería tomar frente al tema? Bueno, en el caso colombiano es bastante complejo porque Colombia debe mantener relaciones con Venezuela. La dinámica de la relación entre los dos países es tan fuerte que es imposible volver a episodios de romper relaciones, incluso de dinámicas de cerrar fronteras. Solo los días que se cerró la frontera por la posesión de Nicolás Maduro causaron ya una situación muy, muy negativa dentro de la población del norte de Santander y del área fronteriza. Pero obviamente también hay que entender que la situación es muy compleja para el presidente Gustavo Petro y son tres temperamentos bastante complejos juntándose frente a cómo convivir en un momento donde el tema migratorio, que es uno de los temas fundamentales de Venezuela, más del 25% de la población se ha ido en los últimos años, 7.808.000 venezolanos, según los últimos datos, han abandonado el país, más de 600.000 están en los Estados Unidos y ya Donald Trump está generando, digamos, una dinámica para regresar a esos migrantes. Colombia en algún momento ha jugado papeles de intermediación, incluso pues hasta hace poco teníamos la frontera extendida, el programa de movilidad segura de los Estados Unidos, hasta antes de que llegara Trump, funcionaba para proteger personas que iban hacia los Estados Unidos directamente y para que lo hicieran de una forma regular. Hoy ese tema está sobre la mesa y tristemente no hay claridad de cuál va a ser el comportamiento, cómo se va a manejar Colombia, por ejemplo, si Colombia en un momento determinado se puede convertir en el receptor de población venezolana que no es recibida directamente en su país, sino que es recibida directamente en Colombia, y Colombia tramita con el presidente de Nicolás Maduro el ingreso de esa población. Hay muchas cosas sobre la mesa, hay muchas hipótesis de lo que podría llegar a ser esta relación, pero lo real en este momento es que por lo menos estos primeros 100 días de Donald Trump van a seguir siendo, cada día hay una nueva noticia frente al tema que hace que sea muy complejo abordarlo, y creo que tanto el presidente Petro como el presidente Maduro están mirando cómo reaccionar, cómo comportarse y qué hacer para poder mantener ciertos niveles de convivencia con el presidente de los Estados Unidos. Bueno, así para resumir y ir a nuestra última pregunta, porque ya el tiempo es corto y los temas son muy interesantes. Bueno, en últimas podemos decir que Maduro amplió su carta de negociación, pasó de unos hidrocarburos a migrantes. Se escucha feo, pero es una estrategia dentro de la política y tiene más cartas de juego en este momento. También ustedes ven una contradicción, ¿no? Un poco un Marcos Rubio, un secretario de Estado fuerte con Maduro, pero por el contrario vemos un Trump negociador, un Trump transaccional de alguna manera, y obviamente pues a Colombia le tocará mantener relaciones con Venezuela, ser muy pragmático, como, perdónenme, aquí en Colombia decimos, se tendrá que comer muchos sapos, pero de alguna manera avanzar y nunca ni paralizarse ni retroceder. Para ir a nuestra última sección, quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas y buenos seguidores que pues sigan nuestras cuentas. En Instagram estamos como @aldeamundial, en YouTube también síganos y pongan la campanita para que cada vez que saquemos productos usted sea uno de los primeros en poderlo
escuchar o ver. Bueno, en esta última sección tenemos una última pregunta y la hemos llamado como las elecciones convocadas para 2025. Hace algunos días el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, llamó a elecciones para este año. Estaban programadas, digamos, con todo este revuelo el 28 de julio, no se sabía si sí o no, por lo mismo que ustedes han mencionado, no se han mostrado las actas y obviamente no sigue siendo legítimo tampoco ese Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que queda muy en duda sobre su funcionamiento. La pregunta que les hago final es, ¿la oposición participará en las elecciones legislativas y regionales? Por eso decía que lo que ustedes han mencionado era tan clave. ¿Y qué papel debe jugar la oposición y los países vecinos en esta próxima elección? ¿Colombia debe seguir siendo un garante, la OEA, Brasil, México, o por el contrario dejar que eso se desarrolle? Hasta el momento la oposición ha decidido no participar y obviamente esto se desprende después de lo que pasó el 28 de julio. Hay algunos colegas venezolanos que dicen no, es quizá necesario que participe para demostrar nuevamente el poder que tiene la oposición y cómo puede movilizar a la población. No obstante, la dinámica represora que se ha desencadenado después del 28 de julio hace muy difícil que esa situación se dé. La oposición había logrado algo que era muy difícil y era movilizar a la población a pesar del miedo a participar el 28, y en esta elección particularmente y después de todo lo que ha sucedido es menos probable que se pueda materializar una movilización en dirección a participar. Y en ese orden de ideas lo que vamos a ver es, por ejemplo, una asamblea que va a ser elegida en abril pero que se posesiona hasta el próximo año, con todo lo que ello puede significar políticamente en un país donde los congresistas o el parlamento básicamente va a estar en una condición de salida, entrada y una dinámica de continuidad. Es más, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha exigido que todos los candidatos firmen un reconocimiento del resultado antes de que se emita el resultado, como si fuese un delito poner en duda el resultado, lo cual es un elemento de la democracia. Exigir pruebas y discutir el resultado hace parte de la dinámica democrática. Un colega decía en broma, lo que deberían es pedir ya de una vez las nominaciones y nos ahorramos los costos de la elección. Entonces, es una situación compleja y más sobre todo porque se requiere reinventar el liderazgo de la oposición para enfrentar este año donde el terreno todavía es muy incierto y lamentablemente pues María Corina Machado está en una condición compleja al tener que mantenerse oculta. Y por más que Edmundo González esté en gira internacional, esa gira internacional no ha rendido al final los frutos que se esperaba. Hoy cuentan con el apoyo del presidente de Ecuador. Digamos que sería un poco más valioso si tuviesen, por ejemplo, el apoyo de un país que les pudiera llegar a dar un poco más de respaldo. Creo que no hay en este momento condiciones para que la oposición participe e incluso su liderazgo tiene que renovarse antes de que se fracture y quede la población venezolana sin una conducción política. Más allá de lo que, como para aportar un poco lo que dice Ronald, es que todos los incentivos son negativos para la oposición. Una cosa era cuando usted tenía formas de que hacía el gobierno de Maduro de manipular el proceso electoral, inhabilitando candidatos, torciendo una parte del mecanismo de garantías electorales, pero finalmente el resultado terminaba siendo pues definitivo. Lo mencionábamos en el programa del año pasado, digamos que finalmente el modelo electoral, digamos, el sistema electoral adentro, digamos, de las máquinas y todo esto, pues es muy fiable. Por eso es que no muestran los resultados, porque no han podido manipular ese sistema. Y teníamos el tema de la elección anterior, del caso de la gobernación de Barinas, que la perdió el gobierno y las ganó la oposición y trataron de hacer muchas maromas y inhabilitar al candidato, pero finalmente ganó y lo aceptaron. Pero lo que pasa es que ya no aceptaron el resultado del 28 de julio. Pues en cualquier momento no aceptan ningún otro resultado, modifican, hacen la misma y pues queda una incertidumbre muy grande. Yo creo que los incentivos son negativos y lo segundo es que no hay un proceso de garantía por fuera que permita generar condiciones tipo acuerdo de Barbados, aunque sabemos que lo saltaron, pero algo parecido no existe y yo creo que eso dificulta un poco ese proceso electoral que es ya, o sea, abril es
en nada. Para terminar el programa muy corto cada uno de ustedes, que me hizo falta la última pregunta y me gustaría que dejáramos, así sean algunos derroteros. ¿Qué papel deberían de jugar los países vecinos? ¿Debería Colombia ser garante nuevamente o preferiblemente aislarse y dejar que eso siga de alguna manera? Colombia tiene una responsabilidad en Venezuela y el retorno a la democracia en Venezuela incide directamente en la resolución del conflicto armado y la presencia de actores armados en territorio colombiano. El ELN, por ejemplo, es un grupo binacional. Tristemente, las últimas semanas ha tenido un crecimiento y unas acciones en la zona precisamente fronteriza, y ese problema no se puede resolver únicamente del lado colombiano. Para eso se requiere concurso de Venezuela. Entonces, sí, Colombia tiene que seguir atento a lo que sucede en Venezuela, no le puede dar la espalda. De acuerdo, yo creo que de aquí en adelante y pues todo el proceso, sea cual sea el rumbo que tome Venezuela, las decisiones que vayan avanzando, en todas tiene que participar Colombia, ya sea como observador, garante, promotor, porque la dinámica es muy interdependiente, o sea, no solamente en temas de seguridad, en temas de migración, en temas comerciales, la dinámica es muy importante, y sea cual sea el devenir político de Venezuela, si haya negociación, si no hay negociación, si se fortalece la represión, si hay acciones armadas internas, bueno, lo que sea que han planteado, se han planteado diferentes personas en el marco de cómo avanzar en el proceso de Venezuela, pues en todas Colombia juega un papel clave y referente. Finalmente es donde más venezolanos hay, y la vida entre ambos países pues está ahí. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a ustedes dos. Como ustedes se dieron cuenta, radioescuchas y seguidores de Aldea Mundial, en este año vamos a implementar una nueva metodología. Alguno de los dos, sea Andrés, Diego o yo, seremos los hosters, los que estaremos guiando la conversación, con el propósito de que estos diálogos sean mucho más enriquecedores y que además cada uno tiene sus especialidades. Agradecerle a Andrés por sus aportes, obviamente a Ronald Rodríguez, quien es profesor de la Universidad del Rosario, vocero, investigador, profesor del Observatorio de Venezuela, de la misma casa de estudios. Y bueno, agradecerles a todos ustedes, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Un saludo final. No, a la audiencia de Aldea, muchas gracias por este espacio, y particularmente pues seguimos conectados con los temas de Venezuela, y siempre que podamos colaborar lo hacemos. Muchas gracias siempre por tu generosidad, Ronald. Hasta la próxima. Chao, chao.